Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo Jesús? Dios los bendiga grandemente en el día de hoy y bienvenido aquí a Estudiemos la Biblia. Vamos a estudiar un poco acerca de una historia de Jesús, del llamamiento de Mateo o el llamamiento de Leví. Y este tema se titula Tres cosas que debemos aprender de Jesús. Lo repito, tres cosas que debemos aprender de Jesús. Y vamos directamente ahí al libro de Mateo, Dios, de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Y doy lectura. Después Jesús volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Cuando Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, al verlo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amigos hermanos, esto es una historia muy interesante. Y de esta pequeña historia de llamamiento de Leví o de Mateo, vamos a sacar tres enseñanzas principales. Y la número uno es, amigo hermano, que nosotros no tenemos que ir a buscar a Jesús. Esa es la número uno. Apúntala. Nosotros no tenemos que buscarle a Jesús. Jesús siempre está buscándonos. Dice Apocalipsis capítulo 3 que Jesús siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Y el que abra la puerta y que oiga y abra la puerta, dice que Él entrará a cenar con Él, que significa una comunión directa con la persona. Y entonces vendrá la recompensa a finales de los versículos del 20 al 23. Así que lo que quiero decir con esta primera enseñanza es que cuando él iba caminando se encontró a Leví y le dijo, sígueme. De igual manera, Jesús lo hace con nosotros. Nos dice, sígueme. Muchas de las veces Jesús nos está tocando su corazón a través de su Santo Espíritu. Pero muchas veces las críticas de los mismos líderes de la iglesia, porque nos dicen, quizás nos invitan a la iglesia, pero nos dicen, pero no vayas vestido de esta manera. Yo te voy a decir algo. Cuando Jesús vio a Leví, no le dijo, sígueme, pero sígueme de esta manera. Al inicio, Jesús no le dijo a Leví, Leví, cámbiate de ropa y sígueme. Jesús no le dijo a Leví, Leví, deja de robar y sígueme. Simplemente Jesús le dijo, sígueme. Y Leví o Mateo simplemente lo siguió. De tal manera que llegaron a su casa de Leví y estaban comiendo y Leví no era el único cobrador de impuestos. Leví era un ladrón prácticamente, era un impostor. Ellos cobraban impuestos de más y con ese extra que cobraban, ellos se enriquecían. Y habían varios de ellos y otras personas pecadores, como dice el texto bíblico. Y Jesús demostró en esta parte de que no tienen que cambiar su vida antes de encontrarse con Él. Simplemente tienes que ir como eres. Simplemente, no importa lo que eres, no importa lo que hayas sido, no importa si fuiste ladrón, si fuiste alcohólico, si has tenido problemas con la pornografía, si has tenido problemas con otras cosas, no importa. Eso es lo que quiere es que vayas donde Él, sinceramente y como tú eres, siendo tú. Es lo único. Ahora, vamos al punto número 2. Número 2 dice, no te hace pecador al reunirte con inconversos y hablarles de Jesús. ¿Por qué este es el número 2? Fíjate que cuando los fariseos vieron a Jesús comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores,
Para los fariseos y los judíos, reunirse con personas que no eran judías o pecadores, ellos se contaminaban, o sea, se hacían parte, se hacían pecadores, se hacían inmundos también. Entonces, hoy en día todavía existe esa creencia. Muchos de los cristianos no les gusta juntarse con otras personas porque según su creencia basada en los fariseos y en los judíos, ellos se hacen juntamente pecadores con las personas que los rodean. Ahora, ¿qué le contestó Jesús? ¿Acaso no es el enfermo quien necesita el médico? Porque el sano no, el sano está sano. Y termina este texto, Jesús diciendo, no he venido por justos, sino por pecadores. Con estas palabras Jesús nos deja saber que se interesa principalmente por la vida de los pecadores, por esa oveja perdida. Ya tiene 99 en el rebaño y solamente faltas tú que estés dentro del redil. Y ese número uno, ese 1%, es la persona pecadora, es ese ladrón, ese alcohólico, ese es lo que tú quieras, como te sientas o lo que tú piensas que eres, ese eres tú. Jesús anda en busca de ti. Ahora, voy a cambiar la moneda. No te dejes llevar por lo que dicen las personas. No te dejes llevar, líder, misionero de Dios. No te dejes llevar porque las personas te critican porque te juntas con personas que inconversas y tú le quieres hablar de la palabra de Dios para traer esa oveja, ese 1% a los pies de Cristo. No te dejes llevar por ese comentario de que te vas a hacer juntamente pecadores con ellos. Porque algo te voy a decir. Pablo dice que todos somos pecadores. Ahora, una cosa es que el pecado mora en nosotros y una cosa es que vivamos constantemente pecando. Esas son dos cosas muy distintas, porque nuestro cuerpo mortal es mortal por lo mismo, por el pecado. Porque la Biblia dice que nuestro continuo es siempre al mal. Ahora, cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será transformado. Léelo ahí. Segunda Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice que nuestro cuerpo será transformado. Entonces que nosotros como seres humanos seremos perfectos hasta en nuestro cuerpo. Ya no habrá pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en nuestro cuerpo. Pero mientras estamos aquí, seremos pecadores por naturaleza. Ahora, la naturaleza pecaminosa, porque seamos pecadores por naturaleza, no significa que vamos a estar pecando continuamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que peca es hijo del diablo. Fíjate, que aquí hay una cosa muy interesante. Y lo interesante es que aunque nosotros somos por naturaleza pecadores, el pecado mora en nosotros, en nuestra carne. Y aunque nuestra intención siempre es continuamente al mal, la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 9, del 8 al 9, dice que nosotros deberíamos vivir conforme a qué? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, que aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, aunque sabemos que la carne nos lleva siempre a pecar contra Dios, esto se puede quebrantar. ¿De qué manera? Nosotros realizando y creando una relación continua con nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos una conexión directa con nuestro Dios y confiamos plenamente en Él, nosotros aprendemos a vivir conforme al Espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a vivir conforme al Espíritu, los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, que mientras más estudio de su palabra, los deseos de la carne se disminuyen. Y cuando esto sucede, significa de que nosotros vamos a ir dejando de pecar en las cosas que estamos pecando, basado en nuestras debilidades y tentaciones. Ahora, tenemos que aprender
a vivir conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué digo que no debemos dejarnos llevar por lo que dice la persona afuera, los líderes de la iglesia y los misioneros de Dios? Porque son técnicas y tácticas que usa el enemigo para hacerte sentir mal, para desanimarte. Pero créeme que Jesús, aunque recibió el mismo ataque que quizás muchos están recibiendo hoy, Jesús le contestó humildemente: no he venido por justos, he venido por pecadores. Y sabemos que durante la palabra de Dios, Jesús nos dio un mandamiento y es ir a predicar el evangelio al mundo entero. ¿Y cómo vamos a realizar esto si no podemos acercarnos a las personas inconversas? No es lógica. Simplemente hay que basarnos en el ejemplo que Jesús nos dejó en esta historia. Punto número 3. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, serás atacado. Fíjate que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús desde que nació y creció y se bautizó, y cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descendió a él, Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Y fíjate que desde ese instante comenzó a ser atacado principalmente por Satanás. Luego cuando comenzó a predicar, comenzó a ser atacado por los líderes de la iglesia de su tiempo, donde él mismo también predicaba la palabra de Dios en las sinagogas. Comenzó a ser atacado por su forma de enseñar, por la autoridad en la que él enseñaba la palabra de Dios. Fíjate que, ¿qué te quiero decir con esto, querido líder y querido hermano, que anda haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios alrededor del mundo, ya sea a través de las redes sociales o personalmente y físicamente? Que cuando estamos haciendo, cuando estamos trabajando para Dios, muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, de la iglesia, igualito como le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. No quiero hablar de la condición de ellos, simplemente te quiero advertir de que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, vas a ser atacado. Un pastor dijo una vez, le preguntaron una vez a un pastor: pastor, ¿qué usted hace cuando las personas lo atacan? Y el pastor contestó: si yo predicare y nadie me atacare, más bien agradar a todo el mundo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre busca agradar al hombre, nadie lo ataca, más bien le gusta a todo el mundo. Pero cuando el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios y predica su palabra realmente, muchos lo atacarán, porque muchos no estarán de acuerdo, así mismo como no estuvieron los fariseos y los judíos con Jesús cuando Jesús estaba comiendo con muchos cobradores de impuestos y muchos pecadores en la casa de Leví. Muchas veces vas a realizar cosas basado en la voluntad de Dios. Muchos líderes, hermanos de la iglesia te atacarán. Solamente te quiero decir que no te desanimes. Sigue confiando en Dios. Pídele fuerza a nuestro Dios. Él te ayudará, así mismo como le ayuda a Jesús a sobrepasar esta prueba. Mis hermanos, hemos aprendido las 3 cosas de Jesús en esta historia del llamamiento de Leví en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Y para repasar, antes de irnos, aprendimos que no tienes que buscar a Jesús. Jesús va donde ti. Él te busca. No te haces pecador al reunirte y buscar a personas para hablarle de la palabra de Dios. Eso no te hace pecador. Y número 3, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, vas a ser atacado. Yo espero que estos 3 puntos te hayan servido para tu vida, para reflexionar en tu vida y crecer y entender un poquito más la misión de Dios para con nosotros aquí en este mundo. Dios te bendiga grandemente y bendiciones.